Hoy desperté con un pensamiento y una enorme tristeza en mi corazón, pues es lamentable ver como muchas almas, personas que un día conocieron la verdad, que un día anduvieron en la verdad, hoy se encuentran en el pecado, han caído en la trampa de Satanás, han sido heridos y no han podido levantarse, han querido pero no han podido. Es lamentable y da mucha tristeza porque han sido parte de nuestra vida, han sido parte de muchas cosas, han participado con nosotros y duele en el corazón verlos en esa condición. Pero yo me pregunto hoy, ¿qué hemos hecho nosotros por ellos? ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Ya nos olvidamos de ellos. Ahora los vemos y hacemos como que no los conocemos, como que nunca los hemos visto y como que nunca nos hemos relacionado con ellos. Es por eso que quiero meditar en este texto y quiero que tú me acompañes. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, dice la palabra: amando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero
y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. No podemos ignorar. No podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer que no conocemos o que no sabemos. Porque el Espíritu Santo se encarga de hablar a nuestra vida, a nuestros corazones. Muchas veces, aún sabiendo la palabra de Dios, aún conociendo la verdad, queremos justificarnos. Queremos acomodarla a nuestra conveniencia. Y cuando Dios nos confronta y cuando Dios nos dice algo, queremos ignorar el conocimiento que Él nos ha dado. Aún en nuestro corazón, aún en el fondo de nuestro corazón sabemos cuál es la verdad, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Se nos es más fácil justificarnos. Acá vemos una historia muy real que día a día la vivimos hoy, de personas con conocimientos, de personas intérpretes de la ley y que han conocido la verdad, que leen las escrituras, pero que ignoran. No ignorancia de no saber, sino de excluir el conocimiento de Dios y de hablar solamente lo que nos conviene o de poner la palabra de Dios a nuestra conveniencia. E ignoramos el verdadero propósito, el verdadero fin de la palabra de Dios. Este hombre, intérprete de la ley, le hizo una pregunta a Jesús, pregunta que él sabía responder, pregunta de la cual él sabía la respuesta. A veces hacemos preguntas innecesarias a Dios, preguntas que nosotros mismos sabemos porque a la luz de la palabra Dios lo ha revelado, Dios nos ha mostrado. Y él preguntó y dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Hoy Dios te pregunta y te dice: ¿qué es lo que está escrito en mi palabra? ¿Qué es lo que lees? Porque aún no sabemos qué es lo que debemos de hacer. Porque es que aún nos preguntamos qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Si sabiéndolo no lo hacemos.
si sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y preguntó: ¿quién es mi prójimo? Da coraje de que tenemos tantos años en el Evangelio, que hay personas que tienen tantos años en el Evangelio y aún no saben quién es su prójimo, cómo amar a su prójimo. Da tristeza que vemos la necesidad de nuestro prójimo y pasamos de largo. Pero hablamos de amor y misericordia con un micrófono en la mano. Nos volvemos hipócritas. El amor no se expresa con palabras. ¿Cómo puedes hablar de algo que no conoces y no practicas? No importa lo que hablas en público, si cuando estás sola frente a la necesidad de alguien, le das la espalda y te vas cantando un himno. Hoy el Espíritu Santo nos confronta a todos los que usan el nombre de Dios vanamente y que ensucian el nombre del Evangelio. Pues con tu boca hablas verdad, pero tus actitudes y tus hechos niegan el nombre de Dios. Debemos arrepentirnos y volvernos de nuestro mal camino. No es lo que tú dices lo que habla de ti, no es lo que tú dices en un púlpito, frente a una congregación, es lo que tú haces, es como tratas a tu prójimo. Cuando te llama y te dice: hermano, hermana, hey, busca una palabra, y tú le sacas el hombro y lo ignoras, haces como que nunca lo conociste, haces como que no te importara, haces como que su vida no valiera la sangre de Cristo, haces como que su alma no tuviera importancia para el reino de los cielos. Ahora te crees el super espiritual. No quieres ensuciar tu traje. No quieres que los demás te vean como un drogadicto, como un alcohólico. Según tú quieres guardar tu testimonio. Según tú no quieres que te confundan con uno de ellos. Jesús se involucraba con los pecadores. Jesús se metía en medios de las sinagogas y predicaba la palabra y le hablaba del reino de los cielos.
prostitutas, mentirosos, ladrones. Y Jesús jamás le dio la espalda a uno de ellos. Aún la gente que le buscaba para matarlos, Jesús jamás le dio la espalda. Siempre Jesús se paraba frente a ellos y les hablaba la palabra. Hoy es lamentable, da tristeza, da dolor ver cómo el mismo pueblo de Dios, ver cómo los mismos creyentes, los mismos evangélicos, menospreciamos y hacemos a un lado al necesitado, al alma que está perdida. Y da coraje y da tristeza, porque tú los ves en un altar, tú los ves en una iglesia gritar, tú los ves danzar, tú los ves cantar y que el juego descienda. Es pura apariencia nomás. Es pura apariencia nomás. Porque el que está en tu casa, tu vecino, ¿por qué no le hablas de la palabra de Dios a ellos que tienes cerca? ¿Por qué? Porque los ignoras, porque te haces el sordo, porque te haces el ciego ante la necesidad de ellos espiritualmente. No entiendo por qué nos gozamos más. Nos gozamos más cuando alguien que no conocemos, cuando alguien que nunca hemos visto se acerca a Dios. Y está bien, no está mal. Toda alma que se arrepiente es motivo de gozo, motivo de alegría, porque sabemos que es un alma que forma ser parte del cuerpo de Cristo, del ejército de Cristo. Pero ¿por qué no meditamos en Dios? Debemos pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquellos que nos han buscado cuando tienen necesidad y le hemos dado la espalda. No vivamos una vida de apariencia ya. Nosotros sabemos y conocemos lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios lo dice. Día a día escuchamos la palabra de Dios. Día a día Dios nos habla y nos enseña. Pero ¿qué pasa? Que por un oído nos entra y por otro oído nos sale. ¿Por qué es que no podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerla en práctica? ¿Qué importa si te ven los demás platicando o hablando de la palabra a un drogadicto, a un alcohólico? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que a ti te tiene que importar es que esa alma se levante, que esa alma se restaure. No debes de cansarte. No seas como el sacerdote y como el levitas que vieron al herido, vieron al caído y le dieron la espalda.
personas con conocimientos bíblicos, levitas, músicos, adoradores que solamente adoran en una congregación, adoradores que dicen, no, eso es que yo no puedo, es que yo no sé. Oye, tú ministras la presencia de Dios. Se supone que cuando tú cantas, se supone que cuando tú tocas, la presencia de Dios desciende y ministra al pueblo. ¿Tú crees que la presencia de Dios se va a limitar a una congregación? ¿Tú crees que la presencia de Dios se va a limitar solamente adentro de una iglesia? No, la presencia de Dios no se limita. Lo limitamos nosotros. Nosotros somos los que lo limitamos. Dios no se limita. Las cosas que Dios hace en una congregación las puede hacer en la calle, las puede hacer en el mercado, las puede hacer en un autobús, las puede hacer donde Él quiera. Él no se limita a nada. Nosotros nos limitamos. ¿Cuántas veces vas en un autobús y Dios te pone en tu corazón, levántate y predica, y no lo haces? Ignoras la voz de Dios. Te resistes a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha puesto una palabra en tu corazón y te ha dicho, ve y dile y habla? Y no lo haces porque quizás la persona a quien Dios te pone que le hables esté en una esquina, está sentado en una acera y esperas a que esa persona vaya a una iglesia para hablarle. O esperas a que esa persona te vaya a buscar a ti. No sigamos ignorando la palabra de Dios. No sigamos ignorando al caído. No sigamos viviendo una vida de apariencia nomás. Asegúrate que lo que tú dices desde un altar, desde un micrófono, sea lo que tú haces a solas, en las calles, en tu trabajo. Practica el amor y la misericordia de Dios y vivirás.